Hay veces que necesitamos cambiar nuestra posición para ver mejor lo que estamos haciendo. Ahora están de moda los drones y son muy divertidos para tomar fotos o videos desde el cielo y que nos dan un panorama completamente diferente. Una toma desde arriba nos permite ver el paisaje y nuestra relación con lo que nos rodea desde una forma distinta. Pero hoy quiero decirte que no necesitas un dron para cambiar tu perspectiva. Dios nos lleva a esa posición diferente, a un lugar privilegiado para ver el mundo como Él lo ve. Y de eso es de lo que hoy quiero conversar. Este episodio forma parte de la serie En Cristo, que se trata de un estudio sobre lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, que somos en Cristo. En episodios anteriores hablé que somos escogidos, libres, herederos, llenos del Espíritu Santo y que gracias a eso ya no hay barreras que nos impidan acercarnos al Padre. Y hoy quiero añadir una buena noticia a esta lista. Gracias a Jesús estamos sentados en un lugar privilegiado. Pero para que no creas que esto se me ocurrió a mí, te voy a leer el versículo en donde está. Y es el versículo 6 del capítulo 2 de la carta a los Efesios que dice, y te lo leo de la Nueva Versión Internacional. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Nuestro lugar privilegiado está con Jesús en el cielo. Y creo que podemos pensar que ese versículo es para más adelante, como para cuando muramos y lleguemos al cielo, pero no es así. Esa promesa es para este mismo momento. Pablo, en este versículo, nos da muchas verdades que son importantísimas para que tú y yo podamos vivir una vida llena de paz y de Dios. Pero como sé que no es tan obvio que es para este momento, hoy me voy a enfocar en explicarte las dos cuestiones más importantes. Lo primero, ¿qué es la unión con Cristo? Y lo segundo, ¿a qué se refiere Pablo con sentarse en regiones celestiales? Entonces, lo primero es, ¿qué es la unión con Cristo? En la versión que te leí, es la frase con la que Pablo empieza a decirnos que estamos en un lugar privilegiado. Y me imagino que has escuchado la frase, en la unión está la fuerza, y esa idea es justamente la que quiere transmitirnos Pablo. La unión es una acción que produce un efecto. La acción es la que hace Dios al juntarnos con Jesús y el efecto es el que tú y yo disfrutamos al convertirnos en el cuerpo de Jesús. Pero para que esto tenga sentido, creo que necesitas un poco de contexto. En los versículos anteriores, Pablo estaba hablando de quiénes éramos antes de conocer a Jesús y de creer en lo que Él hizo por nosotros. Pablo dice que cuando estábamos sin Jesús, vivíamos siguiendo nuestros malos deseos y propósitos. Y quizás me digas, María Teresa, yo siempre me he portado bien y he sido una buena persona y la verdad es que me alegra muchísimo que esa sea tu experiencia. Pero otros libros de la Biblia nos enseñan que cuando nos enfocamos en nuestras ideas, metas, planes y proyectos, nos dejamos llevar por nuestros deseos y emociones que suelen ser egoístas y que no agradan a Dios. De hecho, si quieres saber más sobre esto, puedes ver una enseñanza que publiqué en la página de Facebook que se llama Enemigos de Dios. Pero volviendo al punto del versículo, Pablo dice que antes vivíamos en desobediencia a Dios y éramos merecedores del castigo correspondiente, es decir, de la muerte. Creo que aquí es importante recordar que la muerte se refiere al castigo que Dios pone por el pecado. Y no es que tu corazón deja de latir, sino que vives una vida separada de Dios. De hecho, Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 2 de la carta de los Efesios que Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Antes de aceptar a Jesús, estábamos muertos en pecados, es decir, en la desobediencia a Dios. Y quiero resaltar la idea de la desobediencia porque puede ser que tú nunca hayas matado a nadie ni robado, pero sí puede ser que hayas mentido, deseado tener lo que otra persona tiene e inclusive deseado que a otra persona le vaya mal. Y aunque a veces pensamos que esas cosas no son tan malas, para Dios sí lo son.
Para Dios esas cosas son malas, primero, porque lo dijo en su palabra, y segundo, que para mí es lo más importante, es porque demuestra que vivimos una vida separada de Él. La buena noticia es que eso era antes de conocer a Jesús, y por eso es que hablamos de quiénes somos ahora que estamos en Cristo. Y quizás me dirás, María Teresa, yo creo que Jesús es mi Salvador, pero todavía no puedo dejar de decir mentiras o todavía hago cosas que yo sé que ofenden a Dios. Y quiero decirte, tranquilo, a todos nos pasa. Aceptar a Jesús y estar con Él no significa que automáticamente dejamos de pecar y que somos perfectos. Más bien lo que significa es que ahora tenemos conciencia de que esos comportamientos no agradan a Dios y comenzamos a transformar nuestra mente para dejar de hacer esas cosas. Recuerda que ahora tienes el sello del Espíritu Santo y eres libre de todas las ataduras que te impiden acercarte a Dios. Y si todavía no has escuchado esos episodios, te recomiendo que lo hagas. Pero volviendo al punto del versículo 5 del capítulo 2 de la carta a los Efesios, Pablo nos enseña que Dios nos dio vida con Jesús. Hay versiones que dicen que Dios nos resucitó y me gusta más esa idea porque quiere decir que antes estábamos viviendo una vida sin Dios, pero ahora vivimos para Él. Y la resurrección aquí tiene que ver con el nuevo nacimiento. Quienes somos hijas de Dios tuvimos dos nacimientos. El primero, cuando nacimos en este mundo, y el segundo, que es el más importante, es el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ese es el día de nuestro nacimiento espiritual, de nuestro nacimiento en Dios. Ese mismo día fue el día en que Dios te resucitó, el día en que Dios te dio vida, o en otras palabras, el día en que te reconectaste con Él y te hiciste parte de la familia de Dios. Hoy no quiero dedicarle mucho tiempo a hablar del nuevo nacimiento, pero si quieres saber más de esto, te invito a escuchar el episodio 3, porque ahí es donde lo explico con más detalle. Entonces, ahora que sabes que estás vivo, es decir, estás reconectado con Dios, es cuando la primera parte del versículo 6 del capítulo 2 de la carta a los Efesios puede tener sentido. Y te lo vuelvo a leer para que lo puedas entender mejor. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La unión con Cristo, que quiere decir que creemos en su sacrificio y nos hacemos parte de la familia de Dios. Y no solo eso, nos hacemos parte del cuerpo de Jesús. En otras cartas, Pablo dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y quiero que te lo imagines así de literal. Cuando estamos unidos a Jesús, nuestra posición cambia. Ya no pensamos con nuestra cabeza, sino con la de Él, y ya no hacemos lo que queremos, sino lo que Él nos manda. Y yo sé que a veces nos cuesta obedecer, pero lo importante aquí es saber que esa unión nos transforma para siempre. Entonces, con esto ya tienes más clara la idea de lo que significa la unión con Cristo, o por lo menos eso espero, y podemos pasar al segundo punto de hoy. ¿A qué se refiere Pablo con sentarse? Y de nuevo, aquí la idea es literal. Jesús está sentado con Dios. Jesús es la cabeza del cuerpo y si tú eres el cuerpo, entonces tú estás sentado donde Él está, porque el cuerpo no puede vivir sin la cabeza. Y Pablo dice en el capítulo 1, versículo 20 de la carta a los Efesios, y ese te lo leo de la versión Reina Valera, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en lugares celestiales. El poder de Dios fue el que resucitó a Jesús luego de su crucifixión. Dios lo levantó de entre los muertos porque en Jesús no había pecado que lo pudiera mantener apartado de Dios. Por eso decimos que fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados y lo reconocemos como nuestro Salvador. Jesús vivió una vida perfecta y decidió intercambiar su vida por la nuestra para que nosotros tuviéramos lo que Él tenía, una relación con nuestro Creador y Padre. Dios lo premió por su obediencia, resucitándolo y sentándolo en un lugar de privilegio, a su derecha en el cielo. Y ojo aquí, después de que Jesús hizo su parte, Dios Padre hizo el resto. Lo primero fue sacarlo de donde estaba. Dios no dejó a Jesús en la muerte ni con nuestros pecados.
Dios lo resucitó. Y eso mismo hace Dios contigo y conmigo. Él no nos deja en donde estamos ni en la condición en la que estamos. Dios nos ofrece el sacrificio de Jesús como medio para acercarnos a Él. Cuando nosotros lo aceptamos, entonces corre a nuestro encuentro y nos da vida, tal y como lo hizo con Jesús. Y lo segundo que Dios hizo fue sentar a Jesús a su derecha. Él lo escogió para que fuera el mejor ayudante que podía tener y lo sentó en su mesa. Y eso es exactamente lo que hace con nosotros. Dios nos sienta con Jesús en su mesa. Dios no dice, te pongo al lado, ni por debajo, ni por detrás, ni nada de eso. Dios te sienta con Jesús y esto me parece demasiado importante y espero que el Espíritu Santo te pueda revelar lo maravillosa que es esta posición. A pesar de que estamos en este mundo y que quizás nos parece que no tenemos una posición privilegiada, es importante que creas que sí la tienes. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos una posición especial que nos permite tener acceso directo al Padre y una visión completamente diferente de las cosas. Estar sentados significa que estamos en una posición de descanso y que estar a la derecha de Dios significa que tenemos acceso directo a Él cada vez que lo necesitemos. Y digo que estamos en una posición de descanso porque sabemos que Jesús ya hizo todo lo que correspondía para acercarnos al Padre. Lo que a ti y a mí nos corresponde es, primero, creer en Jesús para poder acercarnos al Padre y segundo, aprender de Él, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Es ese hermano mayor a quien debemos imitar. Descansamos porque sabemos que en Jesús encontramos la guía que necesitamos para vivir nuestra vida. Pero también hoy te digo que estamos en una posición de privilegio por dos cosas. Primero, porque estamos cerca del Padre. Tú y yo podemos hablarle a Dios sin miedo porque sabemos que Él está a nuestro lado. Podemos preguntarle lo que se nos ocurre y conversar de lo que sea que tengamos en nuestra mente, porque Él está ahí para nosotros. Y segundo, estamos sentados con Él en su trono celestial. Y a mí, aquí me gustaría si pudieras cerrar tus ojos e imaginarte allí sentado o sentada con Dios. Imagina que estás en una sala de reuniones y a tu lado está Dios Padre y el piso de tu silla es la tierra. Desde allí puedes ver los problemas y todo lo que pasas desde una perspectiva diferente. Y esa visión te da una ventaja increíble para afrontar las dificultades y los problemas que puedas estar viviendo. Cuando ves desde el trono de Dios, tienes una mejor perspectiva de absolutamente todo. Primero, puedes reconocer en dónde estás y quién eres para Dios. Segundo, puedes ver a Dios y acercarte a Él sin temor. Y tercero, como estás viendo tu problema desde arriba, puedes darte cuenta de lo pequeño que es en comparación con Dios. Hoy puedes cambiar tu percepción y creer que estás en una posición de privilegio que te va a ayudar a superar todas las dificultades que estás enfrentando. Pero como sé que esto solo lo puedes entender por fe y con la ayuda del Espíritu Santo, hoy quiero pedirle a Dios que te dé la revelación que necesitas para que esta verdad se vuelva una realidad en tu vida. Para que hoy tu manera de pensar y entender tu posición en el reino de Dios sea completamente transformada. Le pido a Dios que te dé una fe sobrenatural para entender este principio y vivirlo cada día de tu vida. Pero sobre todo, le pido que esta verdad se convierta en tu nuevo modo de vida. Y para terminar, solo quiero pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo o escuchando y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellas. Y si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram y Facebook como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por cualquiera de estas redes y yo con muchísimo cariño te voy a contestar. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.